Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 5, el versículo 9. Vamos a ver, San Mateo, capítulo 5, versículo 9 dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Solo un versículo hemos leído. Tal como había anunciado en la mañana, nosotros vamos a compartir acerca del tema los pacificadores, ¿no? En este mundo existe, ¿no?, un premio Nobel llamado Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, este tipo de premio, ¿a qué personas se da? Precisamente, ¿no?, a las personas que en cierta forma buscan, ¿no?, la paz entre los países, entre los gobiernos. No son personas que fomentan los conflictos, la guerra, sino que personas que por su vida han buscado en algún sentido la manera diplomática, ¿no?, de resolver los problemas, de solucionar algunos conflictos que hay entre los países, ya sea por intereses económicos o por diferentes situaciones, ¿no? Entonces podemos llamar que una persona que hace esto se le llamaría, ¿no?, como un agente de paz o una persona que promueve la paz. ¿No es así? Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos hacer las comparaciones, ¿no? ¿En qué sentido? En que el propósito de un pacificador es precisamente que entre entre dos fuerzas que están opuestas o entre dos fuerzas en las que hay conflicto, ya no se produzca el conflicto, sino que pueden llegar a tener una buena relación. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, debemos relacionarlo con este mismo asunto, ¿no? ¿Qué significa ser pacificadores? Es decir, que es traer o promover la paz. ¿Es correcto? Promover la paz, esto viene a ser un pacificador. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué tipo de personas podemos decir que promueven la paz? En este mundo, ¿no?, hay mucha gente que habla sobre la paz, habla sobre no tener guerra. Hoy en día todos sabemos que en Medio Oriente, ¿no?, especialmente Israel está liberando, ¿no?, o está llevando una guerra, digamos, desenfrenada, ¿no?, en donde muchas personas están muriendo a causa de la guerra. También hace poco, creo que fue el año pasado, también tuvimos, ¿no?, el conflicto entre Ucrania y Rusia. También había mucho problema. Pero una persona que fomenta la paz entre los países, que no quiere que se produzca este tipo de conflictos, entonces obviamente va a promover que no exista guerra. A esta persona llamamos pacificador. Pero la Biblia, ¿por qué dice bienaventurados los pacificadores? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas que promueven la paz son los llamados hijos de Dios. Pero en la Biblia está apareciendo acerca de una paz diferente, ¿no? ¿Qué tipo de paz? Ya primero, entre quién existía el conflicto, entre quién existía la enemistad. ¿Entre quiénes? Debe haber dos grupos, ¿no? Para que exista una enemistad debe haber dos bandos, ¿no? ¿Es correcto? Por lo tanto, en la Biblia se declara que existe una enemistad ¿entre quién? Entre Dios y los hombres, entre Dios y los seres humanos. Esta enemistad viene a causa de que el hombre fue engañado por Satanás, quien es enemigo de Dios. Satanás es opositor, es contra Dios. Cuando Satanás engaña a los hombres a través de Adán, el hombre que se vuelve uno con Satanás se convierte en el enemigo de Dios, porque en el hombre hay pecado. Entonces, siendo pecador, enemigo de Dios, viene a ser, ¿qué cosa? La contraparte, ¿no? Dios es santo, el hombre es pecador. Por lo tanto, estos dos bandos, ¿no?, que están en contra, ¿no? Por un lado Dios santo, por otro lado el hombre pecador. Estos dos bandos ya se enfrentan porque son de distinta condición. Uno es pecador, el otro es santo. Entonces, para que se produzca la paz entre Dios, el Creador, y los seres humanos que tienen pecado, deben existir los que promuevan la paz.
Es decir, que no haya el conflicto entre Dios y los hombres. ¿Quiénes son tales personas? ¿O qué viene a ser la paz entre Dios y los hombres? Vamos a ver la Biblia. El libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 10. Veamos acá. El versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, estimados, ¿no? Según la palabra de Dios, dice que cómo las personas pueden invocar el nombre de Dios si no hay alguien que les enseñe, que les predique, dice. Y luego dice, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, hay alguien que debe enviar a los predicadores, ¿no? Y también deben haber personas dispuestas para ir y predicar. Entonces, en esta palabra dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea, dice que los pies son hermosos ¿de quiénes? De los que anuncian la paz, ¿no? Entonces, las personas que anuncian la paz, dice que sus pies son hermosos. Aunque sus pies tal vez no son tan hermosos, es decir, que alguien tal vez tiene su dedo, ¿no?, pequeño, un poco doblado, tal vez sus dedos no son tan hermosos, ¿no? Alguno puede que tenga algún callo en el pie, pero según la palabra de Dios dice que sus pies son hermosos. ¿De quién? De los que anuncian la paz. Entonces, ¿qué es anunciar la paz? Acá la Biblia dice de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, la Biblia nos enseña que los que anuncian la paz son los pacificadores. ¿Esta paz qué es? Son las buenas nuevas, que anuncian la paz entre Dios y los hombres. Las buenas nuevas, ¿qué es lo que anuncian? ¿Qué es lo que el Evangelio de las buenas nuevas anuncia al hombre? Que su pecado ha sido perdonado, que ha sido justificado, que ha sido limpio, ¿no? Eso es lo que anuncia la paz entre Dios y los hombres. Es decir que existía el conflicto entre Dios y los hombres por tener el pecado, pero por medio de los que anuncian la paz, dice, estas personas pueden entregar a las personas que están siendo enemigos de Dios por el pecado, la paz del Evangelio. Son las buenas nuevas. Por lo tanto, la paz que llega en el corazón de los hombres, ¿cómo llegará? Cuando alguien puede anunciarles el Evangelio. Estos son los pacificadores. ¿Es correcto? Veamos el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? Los que anuncian la paz. Entonces, los que anuncian la paz, cuando anuncian el Evangelio a las personas, ¿qué es lo que le anuncian? La justificación por medio de la fe. Es decir, que ser justificado por la fe en Jesucristo viene a ser anunciar la paz entre Dios y los hombres. Por lo tanto, cuando la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Son las personas que un día escucharon el Evangelio, han creído que son justos, que son limpios, que son santificados. ¿Por qué razón? Porque acá dice, no, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Entonces, primero ellos han adquirido la fe. Primero ellos han obtenido la fe en la justificación. Por la fe han sido justificados. Por lo tanto, ahora ellos siendo enviados, dice, pueden anunciar a otros también acerca de la justificación. Estos son los pacificadores. Por lo tanto, nosotros cuando vamos leyendo la Escritura, cuando vamos aprendiendo sobre el Evangelio,
podemos entender una cosa. Dios ha establecido que todas las cosas que Él nos quiere enseñar estén en torno a un tema. ¿Cuál es ese tema? Es Jesucristo. Todos los temas que nosotros podemos tratar siempre están dirigidos hacia un punto central. ¿Qué es eso? Es la obra de Jesús. Por lo tanto, los pacificadores son personas que primero han creído en Jesús. Porque para ser pacificadores, primero en ellos debe llegar la paz. Entonces, según la Biblia, ¿no? ¿Cómo se obtiene la paz? Leamos otra vez, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, la paz para con Dios, ¿cómo viene? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes son bienaventurados, porque los pacificadores, dice, son bienaventurados. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos ser bienaventurados? Ya, anunciamos la paz. Anunciando la paz de que Jesús llevó mis pecados, de que me justificó, somos personas que se han convertido en pacificadores. No ha sido que nosotros hemos sido personas pacíficas desde un principio, sino que un día recibimos el Evangelio, la paz, las buenas nuevas, y luego con este Evangelio nosotros queremos publicar a otras personas, queremos anunciarles, queremos compartirles. Esto viene a ser el pacificador, una persona que anuncia la paz, las buenas nuevas de salvación. Hoy en día yo estoy realizando una gira acá en el sur del país. Hoy hace un rato acabamos de compartir el estudio bíblico. Estábamos hablando exactamente acerca de lo que era ser santo, ¿no? Porque la mayoría de las personas tiene un concepto equivocado. La mayoría de la gente cuando lee la Biblia y dice que nosotros debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces esa santidad, la mayoría de las personas quiere atribuirla a una vida en la que no comete errores y no comete pecados, ¿no? Entonces a veces la gente piensa que cuando yo ayuno, durante 10 días, 20 días, entonces me santifico. Pero no es correcto, ¿no? No es así. No es que las personas se santifican dejando de comer. Esto es un error, ¿no? Es un error hablar así. Yo dejando de comer voy a santificarme. No es correcto, ¿no? Tal vez disminuirá un poco, ¿no?, los deseos, pero no se santificará. Para que quede santo completamente, que no surja ningún deseo maligno de nuestro corazón, tendría que morir ayunando. ¿Sí? En ese momento ya no surgirá más deseos pecaminosos del corazón, entonces ahí, digamos, ya alguien se va a santificar, ¿no?, por dejar de respirar. Pero la Biblia dice que la santificación se logra por el sacrificio de Jesucristo. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Por eso, si ustedes piensan que la santificación se logra con el esfuerzo humano, entonces debe ver la Biblia otra vez. Debe observar el texto. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo se obtiene la santidad? ¿Cómo se obtiene la santificación? La santificación no viene por alguna obra que yo hice o por algún acto especial que la gente hace o por algún sacrificio que las personas hacen, sino que la santidad viene por medio de el sacrificio de Cristo Jesús. Por medio del sacrificio de Cristo llega la santidad a nosotros. Nosotros no podemos santificarnos por nuestras obras. Necesitamos recibir la obra de Cristo Jesús. Por eso, ¿qué significa entonces ser pacificador? Ya como hemos leído, ¿no?, en el libro de Romanos capítulo 5 dice, por la fe, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice. Entonces, ¿quién dice que nosotros estamos en guerra con Dios? ¿Cuándo estuvimos en guerra con Dios? ¿Cuándo teníamos diferencia con Dios? Cuando éramos pecadores. Siendo pecadores, somos personas que se oponen a Dios. Porque ¿qué es lo contrario de la luz? La oscuridad. ¿Qué es lo contrario de negro? Blanco.
¿Es así? ¿Qué es lo contrario de gordo? Flaco. Lo contrario de alto, bajo. ¿No es así? De la misma manera, ¿no? Se opone entre sí el pecado y la santidad. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos en este mundo, nacemos en este mundo, tenemos la condición de ser enemigos de Dios. Somos pecadores. Somos enemigos de Dios porque pertenecemos al enemigo de Dios, que es Satanás. Por lo tanto, para adquirir la paz con Dios, ¿qué es lo que debe ocurrir? Debe existir la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Debe venir el Señor Jesucristo como ofrenda perfecta que limpie nuestros pecados. Entonces, según la Biblia, ¿no? Lo que hemos leído hoy, en el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 15 dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿cuándo nuestros pies son hermosos según la Biblia? ¿Cuándo son hermosos? Cuando ustedes se tratan muy bien sus pies, cuando ponen bastante crema en sus pies, cuando ponen bastante talco. Sí, también podemos decir que los pies estarán fragantes, olorosos, pero según la Biblia, ¿no? Los pies son hermosos cuando anuncia las buenas nuevas. ¿Cómo está escrito acá? Cuando anuncian la paz. ¿Quiénes anuncian la paz? Los pacificadores. Por eso hoy, ¿no? Nosotros hemos leído San Mateo capítulo 5, el versículo 9. ¿Cómo está escrito acá? Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para ser llamado hijo de Dios, dice que es un pacificador. ¿Por qué? Recibió la paz, recibió las buenas nuevas, ya ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Ustedes son bienaventurados, ustedes son pacificadores, es decir, que en ustedes llegó el evangelio de la paz, en ustedes ya hay paz con Dios. Por eso en Romanos 5, ¿no? 5, 1, ya aparece, ¿no? Si en el caso que entre ustedes y Dios no hay paz, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes todavía no se sienten que están en paz con Dios, ¿qué es lo que deben hacer? Dice que la paz viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debe creer en Jesucristo. Debe confiar en Jesucristo. Debe estar de acuerdo con la obra que Jesucristo hizo en sus vidas. ¿Cuál es la obra que Jesús ha hecho en nuestra vida, no? Jesucristo dice que nos ha hecho hijos. ¿Cómo se logra ser hijo de Dios? ¿Sí? Dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 1, el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ¿a quién Dios le ha dado la potestad? Esto es una potestad, ¿no? Dios le ha dado la potestad a qué persona de ser llamados o de ser hechos hijos. Dice que a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Entonces Jesús significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Creer en Jesús es decir que nosotros hemos creído que hemos sido salvados de nuestros pecados. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Las buenas nuevas, ¿qué significan? Jesucristo murió por mi pecado y luego Jesucristo resucitó al tercer día. Estas son las buenas nuevas. Si nosotros anunciamos las buenas nuevas a las personas, si podemos predicar a la gente acerca de las buenas nuevas, ¿Dios cómo nos llamará? Pacificadores. Ustedes son pacificadores.
Personas que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Todas las personas, creyendo en el Evangelio, creyendo en la obra de Jesús, pueden ser llamados pacificadores. ¿Cuándo? Pueden ellos también vivir con esta verdad. Yo soy justo, yo no tengo pecado, yo soy limpio. Yo siendo limpio, hay otras personas que son pecadores. Entonces, si yo puedo explicar a otra persona que ya su pecado fue perdonado, que ya en él ya no hay más pecado, entonces esta persona, siendo enviada de Dios, puede ser pacificador. Durante una semana estuve en Iquique, en Alto Hospicio, en el norte del país. Estuve predicando la palabra. Enviado por el pastor, ¿no? Pastor principal de la misión Buenas Nuevas en Chile es el pastor Juan. Él me envió. Por esa razón yo me dediqué mayormente, ¿no?, a anunciar el Evangelio, predicarle a los hermanos, predicarle a la gente por la radio, y en cada lugar que el pastor me llevaba, yo estaba predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio? De que Jesús había llevado mis pecados, de que yo era justo, de que yo era limpio, de que ya no tenía pecado. Pero la gente, ¿cómo está pensando? Que todos somos pecadores, que todos tenemos pecado. ¿Por qué? Porque cada día comete pecado, cada día hace lo malo, cada día se equivoca. Así la mayoría de la gente habla de esa manera. Pero yo, personalmente yo, no sé ustedes, pero yo estoy creyendo que Jesús ya llevó mis pecados. Ya yo fui justificado, fui santificado. Además la Biblia dice que soy perfecto, ¿no? No es mi arrogancia, sino que en la Biblia, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, si Dios nos ha hecho perfectos, a nosotros nos ha santificado, nosotros creyendo en esta palabra, también podemos anunciarle a otro también. Creyendo nosotros primero, luego podemos anunciarle a las personas que también ellos han sido justos, que también ellos han sido santos, que también ellos han sido perdonados. Esto es una persona que anuncia la paz. ¿Entienden? Cuando nosotros anunciamos la paz, entonces Dios dice que nos llamará hijos de Dios, ¿no? Son llamados hijos, porque ellos han recibido la paz en su corazón. Han recibido el perdón eterno de sus pecados. Ustedes también. No solamente escuchen, ¿no?, sino que pensando, yo también, entonces yo tengo el Evangelio, yo también soy una persona que ha recibido el perdón del pecado, soy una persona limpia de todos mis pecados. Por esa razón yo puedo anunciar la paz a otras personas. ¿Me comprenden? Nosotros podemos anunciar la paz a otras personas. Estando hoy en Curicó, mañana a las 11:30 más o menos de la mañana voy a tomar el bus para ir hacia Talca. Y luego pasando un día en Talca, voy a pasar la noche y al siguiente día voy a ir hasta Chillán. Pasando un día en Chillán, al siguiente día voy a viajar a Los Ángeles. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Por qué viajo? Porque me gusta recorrer, ¿no?, el sur. No es tanto por eso, porque a veces yo duermo, ¿no?, en el bus. Duermo, ¿no?, profundamente. Yo estoy recorriendo las ciudades para publicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Para poder explicar acerca de el Evangelio, son las buenas nuevas. Porque muchas personas, sin conocer el Evangelio, todavía no han encontrado la paz. Todavía no han obtenido la paz delante de Dios, sino que todavía está enemistado con Dios. La razón es, todavía hay pecado. Muchas personas no han escuchado sobre esta palabra. Muchas personas ni siquiera una vez han oído. Por eso nosotros, llevando a la vida de creencia, llevando a la vida, esta vida espiritual, nos podemos convertir en personas que anuncian la paz a otros, ¿no? Si ustedes pueden ser usados por Dios para anunciar la paz, serán pacificadores. Y luego, sus pies para Dios serán hermosos. Por eso Dios cuidará sus vidas. También Dios podrá darles la parte de la economía, también la salud.
y todas las cosas necesarias para lo que necesita una persona para poder compartir el Evangelio. Creo que Dios les dará, Dios les sustentará, Dios les ayudará, estando en paz con nosotros. Así también nosotros seamos quienes anuncien la paz a otras personas, y produciendo, ¿no?, esta paz en el corazón de las personas, muchos serán cambiados, muchas personas cambiarán su corazón hacia Dios, podrán ser justificados, podrán vivir una vida plena, una vida en la que el Señor trabaja con poder. Así creo. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido compartir el mensaje, Señor. Hoy en día, por causa de esta gira en el sur del país, ya no puedo tener los tiempos, ¿no?, que necesito, o los tiempos más precisos para realizar la transmisión en la noche, Señor. Pero espero que cada día, Señor, usted dándome la gracia, permitiéndome el espacio, Señor, que me permita compartir, Señor, acá en cada ciudad y también por medio de las plataformas virtuales, Señor. Es tan importante transmitir el Evangelio en todo momento en nuestra vida. Mañana también, en la madrugada, vamos a tener la reunión, y luego a las 9:50 queremos tener también el estudio bíblico. Espero que el Señor nos dé la gracia y misericordia. Le agradecemos, Señor, en esta noche, por este tiempo. Espero que nos permita un buen descanso. A todos los oyentes también, Señor, permítales un buen descanso. Permítales también, y a los que todavía están siendo incrédulos, creer en la obra de Jesucristo, creer en la sangre de Jesucristo, que les ha justificado, que les ha limpiado todos sus pecados. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.